Hola. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Hoy nuestro objetivo es dominar por completo la hiperplasia prostática benigna, o HPV. Esta condición es súper común en la urología y entenderla a fondo es, literalmente, clave para cualquier examen médico o para la práctica clínica diaria. Vamos a desglosar este tema paso a paso, sin vueltas, para garantizar que los conceptos más importantes nos queden grabados de una vez por todas. Para poner a trabajar ese cerebro diagnóstico desde el primer segundo, imaginen este escenario. Tenemos a Carlos, un paciente de 68 años, que llega al consultorio porque de un tiempo para acá siente una urgencia incontrolable de ir al baño, nota que su chorro de orina está muy débil y, para colmo, se levanta 3 o 4 veces por noche para orinar. Quédense con Carlos en la cabeza, porque toda la teoría que vamos a ver ahora nos va a dar exactamente la respuesta de cómo manejar su caso. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Primero, el caso clínico. Luego pasamos a la definición y la fisiopatología, esa división fundamental de los síntomas, las complicaciones urgentes como la retención de orina, cómo hacer un buen diagnóstico, qué fármacos usar y finalmente cerramos el caso. ¡Vamos a ello! Arrancamos con el punto número 2, la definición y la fisiopatología. A ver, el detalle anatómico aquí es absolutamente todo. La HPV no es más que el agrandamiento benigno de la próstata, porque proliferan las células epiteliales y el estroma. Pero ojo aquí, el dato de oro para los exámenes es ¿dónde empieza? En la zona de transición. Piénsenlo, esta zona es apenas un 5% de una próstata joven, pero rodea íntimamente la uretra, así que cualquier crecimiento ahí, por mínimo que sea, va a empezar a estrangular el flujo de orina casi de inmediato. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Es un tema multifactorial, pero hay dos grandes culpables. Primero, el simple paso del tiempo. A medida que envejecemos, la prevalencia se dispara. De hecho, a los 90 años, casi el 100% de los hombres tienen HPV a nivel microscópico. Una locura, ¿verdad? El segundo factor es el combustible, la testosterona. Gracias a una enzima llamada 5-alfa reductasa, la testosterona se convierte en DHT o dihidrotestosterona, que es un andrógeno superpotente que básicamente le dice a la próstata que siga y siga creciendo. Ahora, esto es importantísimo. Hay que entender que en la obstrucción tiene dos caras. Por un lado tenemos la obstrucción mecánica, esto es físico, es el tamaño puro de la glándula. Imaginen un lóbulo medio enorme que literal levanta el piso de la vejiga y aplasta la uretra. Pero por otro lado está la obstrucción dinámica. La próstata está llena de músculo liso y receptores alfa-1. Si el sistema nervioso simpático se activa, ese músculo se contrae y cierra el conducto. Entonces, es tamaño contra tensión muscular. Quédense con esta idea porque nos va a facilitar muchísimo entender el tratamiento médico. Pasemos a la sección 3, esa famosa dicotomía de los síntomas, llenado versus vaciado. Acá es donde muchos se confunden, pero es súper fácil si lo dividimos en dos. Imaginen la vejiga como un tanque. Los síntomas de llenado, o irritativos, pasan cuando el tanque se vuelve inestable y no aguanta más. Aquí vemos polaquiuria, que es ir a cada rato al baño, despertarse de noche, que es la nocturia, urgencia y hasta incontinencia. Ahora, por el contrario, los síntomas de vaciado u obstructivos pasan cuando la tubería está tapada. Al paciente le cuesta horrores empezar a orinar, tiene un chorro súper débil, tiene que hacer muchísima fuerza, siente que no vació del todo o tiene ese molesto goteo al final. Y esto nos lleva a la sección 4. Las complicaciones y qué hacer en la guardia médica. Imagínense estar en la guardia y llega un paciente con un dolor insoportable, agitado porque no puede orinar absolutamente nada. Esto es la retención aguda de orina, el famoso globo vesical. Es una emergencia total. La obstrucción se cerró por completo, la vejiga se infla como un globo a punto de reventar y se puede palpar súper fácil allí en la parte baja del abdomen. Es un cuadro que una vez que lo ven, no se lo olvidan más. Entonces, ¿cómo actuamos en ese momento? Primero, confirmamos el globo vesical palpando esa masa tensa en el abdomen. El segundo paso, y esto es un alivio instantáneo, es colocar una sonda vesical de inmediato para drenar toda esa orina retenida. Y acá va una perla clínica de esas que valen oro. Ni se les ocurra pedir un antígeno prostático o PSA en ese momento. ¿Por qué? Pues porque al pasar la sonda lastimamos un poquito la próstata y el PSA se va a las nubes de forma artificial, así que el laboratorio tiene que esperar.
Vamos a la sección 5. Hablemos de cómo diagnosticar esto correctamente y de la farmacología. Para el diagnóstico tenemos un kit básico e innegociable, una buena historia clínica y un tacto rectal, sí o sí. Ya sé que dijimos que la HPV crece en el centro, pero el tacto rectal nos permite palpar la zona periférica y descartar un cáncer, que es lo que siempre nos debe preocupar. Después, pedimos una ecografía, pero no cualquier ecografía. Necesitamos que midan el volumen de residuo postmiccional, o sea, cuánta orina se queda estancada después de ir al baño. Y finalmente, claro, un análisis de sangre de PSA. ¿Se acuerdan que hablamos de obstrucción dinámica y mecánica? Bueno, acá todo cobra sentido. Para la dinámica, que era pura tensión muscular, usamos alfa-bloqueantes, como la tamsulosina. Actúan rapidísimo relajando ese músculo liso, pero mucho cuidado con el efecto secundario estrella, la hipotensión ortostática. Hay que avisarle al paciente que se levante despacito. Por otro lado, para la obstrucción mecánica, la del tamaño físico, usamos inhibidores de la 5-alfa-reductasa, como el finasteride. Estos encogen la próstata un 20%, pero tardan como 6 meses en hacer efecto. Y otra super perla. Reducen el valor real del PSA a la mitad, así que siempre hay que multiplicar por 2 el resultado del laboratorio de ese paciente. Llegamos a la sección final, la número 6. Vamos a resolver el caso clínico. Traigamos de vuelta a Carlos. A ver, si desglosamos sus síntomas, ese chorro débil que nos contó es un clásico síntoma obstructivo de vaciado. Por otro lado, levantarse tantas veces en la noche, la nocturia y esa urgencia de salir corriendo al baño son claramente síntomas irritativos o de llenado. Con todo esto sobre la mesa, el siguiente paso según el protocolo es ir directo a hacerle el tacto rectal y pedirle esa ecografía con residuo posmiccional. Y así es como se responde de manera impecable. Carlos tiene una hiperplasia prostática benigna sintomática. El tratamiento inicial, empezar con un alfa bloqueante como la tamsulosina. Esto le va a dar un alivio súper rápido al relajar la obstrucción dinámica en la uretra. Y para que la respuesta sea perfecta, hay que sumar el consejo de oro. Decirle a Carlos que se levante de la cama muy lentamente en las mañanas para evitar una caída por la hipotensión ortostática. Para ir cerrando esta revisión, me gustaría dejarles una idea dando vueltas. Sabemos que la próstata va a crecer, es casi una regla del envejecimiento, pero lo hace de forma muy silenciosa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos mejorar desde el consultorio la educación de los pacientes? ¿Cómo hacemos para que reconozcan a tiempo esos primeros síntomas de llenado o de vaciado antes de que terminen gritando de dolor en la guardia con un globo vesical? Es algo para pensar profundamente en nuestra práctica de todos los días. Ha sido un gusto repasar esto a fondo. Hasta la próxima.